Ok, muy buenas noches a todos. Vamos continuando con el programa del curso anual de actualización en oftalmología de la Sociedad Peruana de Oftalmología de la filial norte. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia del doctor Antonio Quintero, quien es médico cirujano egresado de la Universidad del Valle, especialista en oftalmología de la Universidad Nacional de Trujillo, subespecialista en segmento anterior y cirugía plástica ocular de la Fundación Colombiana de Oftalmología. Tiene una segunda especialidad en cirugía plástica ocular, cavidades anoftálmicas y órbita con el doctor Eduardo Soares del Hospital Felicio Rocho de Belo Horizonte, Brasil. Especialista en rehabilitación de cavidades orbitarias y prótesis ocular, que tiene más de 27 años de experiencia. Docente del programa de oculoplástica de especialización en oftalmología de la Universidad Javeriana de Cali. Es además expresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica Ocular, Órbita y Oncología y vicepresidente de la International Academy of Professional Ocularists en el periodo del 2020 a 2022. Actualmente labora en la Clínica de Oftalmología de Cali, en la Clínica Visual y Auditiva de Cali y en la unidad AEQ Láser de Medicina Integrativa. Y el día de hoy nos va a dar la charla con el título Blefaroplastía superior, cómo mejorar los resultados. Doctor, le cedo el pase para que continúe, por favor. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos, gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y pues después de 30 años de estar siendo formado del IRO, me siento muy orgulloso de ser invitado a participar con ustedes en el programa de académico. Entonces vamos a hablar un poquito sobre un tema que todos como oftalmólogos manejamos, que es la cirugía plástica de las blefaroplastias. ¿Se ve ahí completa la pantalla o no? Sí, doctor, solamente falta mandar Ahí, a las ahora sí. diapositivas. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces, como venía diciendo, pues este es un tema que todos como oftalmólogos, como oculoplásticos manejamos. Es un tema que nos encanta a todos, la blefaroplastia superior. Y pues cada uno de nosotros en el andar va desarrollando algunos tips que queremos ir compartiendo. Estos son algo muy personal, cómo afronta, cómo va uno visualizando nuestros pacientes que a diario nos consultan para realizarse una cirugía de párpados superiores, y es como trato de mejorar los resultados día a día.
Muchas gracias pues por la invitación nuevamente. Yo laboro en la clínica de oftalmología y pertenezco a la Asociación Colombiana de Cirujanos Plásticos Oculares, Órbita y Oncología. Vamos a hablar pues una media hora sobre este tema tan fascinante como es la cirugía de los párpados superiores. A diario, pues nuestros pacientes consultan porque desean rejuvenecer la mirada. Es una causa muy, pero muy frecuente de consulta tanto para el oftalmólogo como para el oculoplástico. Y notan que con el pasar de los años, pues van notando ese abotagamiento y pesadez en los párpados superiores, que es motivo de consulta permanente. Entonces, nuestro trabajo como oftalmólogos oculoplásticos es ofrecer un tratamiento íntegro en los pacientes, evaluar muy bien nuestros pacientes para brindarles un excelente resultado. Entonces, voy a compartir con ustedes hoy, en este ratico, algunos conceptos que considero son importantes para el éxito de esta cirugía. La primera es escuchar los pacientes. No olvidemos que lo más importante es la relación que vamos a tener con nuestros pacientes. Acá tenemos una paciente. Vine porque me quiero hacer la operación de subida de párpados. Siento que los tengo caídos y quisiera, sí, hacerme la operación. Acá ustedes tienen una paciente que, pues, además de que es una paciente fiel, viene porque desea operarse los párpados. Una paciente que, si ustedes la miran, una paciente joven, una paciente que tiene unos cambios leves en los párpados superiores, con las cejas bien posicionadas, una piel bien bonita, sin signos de grandes envejecimientos, que va a presentar muy buenos resultados si hacemos y programamos una buena blefaroplastia. Tenemos más casos que debemos escuchar a nuestros pacientes. Párpados superiores. En este caso, si ustedes alcanzaron a ver, es un paciente que también venimos viendo, pero es una paciente que presentaba en el lado izquierdo una asimetría muy leve, pero la presenta, y es porque tiene secundariamente una parálisis facial antigua, y estos pacientes hay que explicarles muy bien en el momento de la cirugía cómo van a ser los resultados, porque esos cambios que presenta, ese parpadeo irregular que presenta en el lado izquierdo, va a persistir. Entonces, explicarle muy bien al paciente, escuchar al paciente y ofrecerle bien lo que le vamos a hacer. Doctor, bueno, necesito operarme en los párpados porque los siento demasiado pesados y me dificultan muchísimo para el trabajo. Acá, pues ustedes tienen otro paciente, el cual consulta también porque desea mejorar, pero si ustedes evalúan, es un paciente que ya tiene un compromiso del eje visual. Entonces, estamos haciendo una evaluación también simultáneamente de una tosis palpebral, y a este paciente hay que ofrecerle realizar la cirugía combinada de blefaroplastia y de corrección de tosis palpebral. Entonces, hacer un muy buen análisis del paciente. El resultado depende generalmente de lo que encontremos y hallazgos que encontremos en el rostro. La edad es un factor muy, muy importante tener en cuenta. Nosotros como oftalmólogos nos llegan los pacientes o sea, muy entrado en años, pero cuando uno ya va entrando en este tipo de cirugías que las empieza a hacer muy frecuentemente y te conocen, empiezas a atender pacientes jóvenes que facilitan los resultados, son pacientes que multiplican el resultado, porque un paciente de 40 años para una blefaroplastia es el paciente ideal que uno debería estar realizándole, porque lo que hagamos bien hecho va a quedar estupendo. Pacientes con mayor edad, pues vamos a tener que hacer más cosas: corrección de la tosis de ceja, tosis de párpado, reposición de grasa. Tener muy en cuenta la calidad de la piel. Si tenemos un paciente con pieles muy pesadas, ya sabemos que a veces va a persistir esa protuberancia, especialmente en el área temporal en los pacientes, o si hacemos una elevación de cejas, esa ceja no se va a sostener por el peso de la piel. Entonces, es muy importante eso. La parte ósea es importante tenerla en cuenta, porque las grandes proyecciones óseas nos limitan un poco los resultados de belleza que queremos en estos pacientes. Evaluar muy bien la grasa en los pacientes, si vamos a resecar, a reposicionar las bolsas de grasa en los párpados superiores. Y escuchar a nuestros pacientes, conocer muy bien las expectativas del paciente, porque hay pacientes que vienen con altas expectativas, con antecedentes de cirugías previas, que están insatisfechos. Entonces, esos pacientes, estar atentos
a evitar de pronto operar este tipo de pacientes. Y el estado emocional sí que es importante. Un paciente que viene con problemas en la familia, que se acaba de separar, que tuvo alguna pérdida, es muy importante que tengamos en cuenta estos factores para saber si vamos a operar al paciente o primero deben pedir ayuda para secundariamente después hacerles nuestra blefaroplastia superior. Siempre que hablemos de blefaroplastia, debe haber un registro fotográfico. Solicitar las fotografías o realizar en el consultorio nuestras fotografías, tomando muy buenas fotos en un fondo homogéneo, estandarizar las fotos, tomarlas de frente en el paciente, luz adecuada. Y es muy importante cuando tenemos estos pacientes que vienen con grandes cambios, de pronto solicitar fotografías previas mucho más joven para ver si han habido rasgos de joven que se hayan modificado mucho, porque de eso va a depender la satisfacción de nuestro paciente en el resultado quirúrgico. Los objetivos de la blefaroplastia, pues, es resecar la cantidad adecuada de piel, eliminar o reposicionar la bolsa de grasa herniada adecuadamente, crear un pliegue palpebral simétrico si hay diferencias o si no está muy marcado el pliegue, evitar cicatrices visibles y especialmente pues con el conocimiento y la experiencia vamos evitando las complicaciones que se nos puedan presentar en el posoperatorio de los pacientes. Importante antes de entrar a cirugía, pues conocer la anatomía quirúrgica, tener en cuenta nuestra piel. La piel de nuestros pacientes es muy importante, pues la piel del parto es una piel muy delgada, es una piel que tiene un pliegue que es muy importante tenerlo en cuenta a una altura especial y que en mujeres más o menos estamos hablando de 8 a 10 milímetros de altura y en el hombre podemos estar hablando de 8 milímetros más o menos. El músculo orbicular, tener en cuenta este músculo orbicular. Cuando tenemos un músculo orbicular muy hipertrófico, tener en cuenta si lo vamos o no a resecar, tener en cuenta las tres porciones del músculo orbicular para definirlos. También tenemos que tener en cuenta los ligamentos cantales que estén en posición adecuada. Las bolsas de grasa, acá ustedes pueden ver que en el párpado superior pues tenemos las dos bolsas, la nasal y la central, y cuando vamos a hacer cirugía tener en cuenta toda la parte de nuestros músculos elevadores, tanto el músculo elevador como el Müller. En algunos pacientes pues no necesariamente vamos a hacer corrección de tosis por plegamiento del elevador, sino que vamos a hacer una conjuntivomiulerectomía. Entonces, tener muy en cuenta eso. Y tener en cuenta también la vascularización de los párpados. Cuando estamos haciendo cirugía, tener una muy buena cauterización de estos vasos, porque a veces podemos tener complicaciones por sangrados y hematomas postquirúrgicos. Preservar volumen. Eso es una de las nuevas conceptos que tenemos que tener presentes. Tradicionalmente hemos resecado la mayor cantidad de piel, la mayor cantidad de músculo y la mayor cantidad de grasa. Esto ha sido con los años lo que nos ha parecido adecuado, pero resulta que empezamos a notar al tiempo cómo estos pacientes van presentando con el tiempo una esqueletización de la parte periocular con grandes depresiones del surco palpebral superior y una apariencia demacrada. Entonces, esto hoy en día debemos evitarlo. Siempre que vamos a tener un paciente, debemos planear nosotros la cirugía de párpados, evaluar muy bien la piel que voy a resecar, la piel que voy a dejar, si voy a resecar músculo orbicular o no, si voy a resecar grasa o la voy a reposicionar, y en algunos casos asociar nuestros procedimientos con otras técnicas que nos pueden ayudar, como es la transferencia de grasa. En este caso estamos evaluando una piel de un paciente que tiene una piel muy pesada, donde las cejas están un poco bajas. Entonces tenemos que evaluar muy bien cómo va a ser el plan quirúrgico en este tipo de paciente, donde tenemos que no solamente ofrecerle una blefaroplastia. Entonces, ante pacientes que simultáneamente presentan este exceso de piel, pero la posición de la ceja está descendida, podemos realizar una reposición de la cola de la ceja o de toda la ceja, porque la ceja debe tener una
orientación en los hombres muy horizontal y en las mujeres un poco más elevada hacia la parte lateral. En este caso, la paciente consulta para una blefaroplastia y se le realiza una corrección transpalpebral de la ceja. Acá vemos el antes, acá vemos el después. Hay otros tipos de técnicas no quirúrgicas que están hoy en día en boga, que nos han ayudado muchísimo a realizar este procedimiento y asociarlo, como son las suspensiones con hilos tensores de la cola de la ceja. Por eso hoy en día estamos hablando de Fox Eyes, que genera una tracción, pues más o menos de un año que dura el efecto de la cola de la ceja, pero es un procedimiento de consultorio. La armonización facial con Botox también nos puede ayudar muchísimo a elevar la cola de la ceja. La aplicación de rellenos nos puede ayudar muchísimo también a que en conjunto asociemos con la blefaroplastia estos procedimientos. Ya entrando en materia, hablando sobre la técnica quirúrgica, lo más importante es la marcación que vamos a hacer de nuestro paciente. ¿Cómo es la marcación? Ese paciente entra a sala de cirugía y sentado, debemos evaluar primero el paciente sentado y medir con un marcador hasta dónde queremos hacer la resección de piel. En esa misma posición decimos al paciente que se siente y marcamos el pliegue palpebral superior, que en hombres está más o menos 8 y en la mujer en 10. Y ya con el paciente lo hacemos acostar, realizamos la marcación completa a nivel del pliegue. No nos debemos extender más del punto lagrimal para evitar la tracción que a veces se presenta en el ángulo interno, y en la parte lateral no más del reborde orbitario. Cuando se hacen estas extensiones acá, pues quedan unas cicatrices muy marcadas y se nota mucho. Entonces prácticamente después de que termina el canto lateral, nosotros formamos un ángulo obtuso, que es este que tenemos acá, y vamos a hacer la demarcación de piel a resecar. Esta piel la podemos medir con compás. Podemos hacer una prueba con pinzamiento, que es la que más nos gusta realizar, y ahora la vamos a revisar. Hablando de la marcación, acá tenemos cómo es la marcación. Entonces tenemos el pliegue palpebral superior, ya tenemos que más o menos en mujeres está a 8 o 10 milímetros, en hombres entre 7 y 9. Marcamos, hacemos nuestra angulación lateral, marcamos en la parte superior, debemos respetar mínimo 10 milímetros en la parte superior de piel y en la parte inferior otros 10 milímetros, o sea que estamos dejando 20 milímetros de piel residual. Y esto, cuando hacemos este tipo de demarcación con estas angulaciones, lo que vamos a tener realmente es como al traccionar esta herida, cuando la tenemos ya realizada, se van a formar dos cuerdas casi que paralelas. Entonces, la técnica del pinch o del pellizco, simplemente con la pinza hacemos una toma de piel. Vamos a ver qué cantidad de piel vamos a resecar sin que se forme un lago oftalmos posoperatorio. Entonces, con esto aseguramos que nuestro paciente va a quedar bien. También lo podemos medir con compás. ¿Qué indicaciones importantes debemos de tener en cuenta cuando hacemos nuestra anestesia? Este es un procedimiento que realizamos en sala de cirugía. Bajo sedación colocamos la anestesia local, colocamos lidocaína, epinefrina con bupivacaína, y muy importante tener en cuenta que al colocar la anestesia formamos una inyección superficial que va a generar un bulón, y ese bulón le vamos a colocar presión para que nuestra anestésico difunda la lidocaína, que es nuestro primer anestésico, actúe rápidamente, y la epinefrina y la bupivacaína nos den un efecto prolongado. Entonces, en este momento ya estamos listos para iniciar el procedimiento. Esperamos más o menos, después de ese masaje, unos 4 minutos y procedemos a iniciar el procedimiento. La incisión la podemos hacer con bisturí, la podemos hacer con Hellman de alta frecuencia. En este caso usamos radiofrecuencia de alta, que es la pieza de mano del Hellman, que tiene una punta de tungsteno, que hoy en día le llaman las puntas de colorado, y nos facilitan mucho el procedimiento. En este caso, estamos preservando el músculo orbicular. En mi experiencia,
personal, dejo siempre el músculo orbicular, muy pocas veces hay necesidad de resecarlo. Si uno revisa en la literatura, pues estadísticamente no hay ninguna diferencia entre resecarlo y no resecarlo, pero pienso que se debe de conservar lo que más podamos todos los tejidos para evitar esa esqueletización que a veces podemos generar nosotros como cirujanos. La grasa en los párpados superiores la podemos resecar, pero en algunos casos también la podemos preservar o reposicionar. Hoy en día la tendencia es más a preservar la grasa. Entonces tenemos la porción nasal, que es una grasa que cuando abrimos el septum la vamos a identificar, es una grasa mucho más blanca, y la grasa medial es un poco más amarillosa. Entonces, lo que actualmente estamos haciendo es tratando de preservar estas bolsas de grasa, pero si hay una prominencia previa a cirugía en la evaluación nasal muy marcada, pues es prudente resecar la bolsa de grasa nasal. En algunos casos, pues se puede también reposicionar, porque si tenemos depresión de la porción central, pues en el momento podemos reposicionar la bolsa de grasa nasal hacia esa zona. En la evaluación, antes de cirugía, debemos siempre evaluar la porción lateral. En muchos casos se nos pasa desapercibido porque vemos las bolsas de grasa y pensamos que ese prolapso que hay lateral es simplemente grasa. No, es el prolapso de la glándula lagrimal, que si la encontramos podemos reposicionarla con una técnica muy sencilla, que simplemente disecamos el reborde orbitario, identificamos la bolsa de grasa y colocamos una sutura doblemente armada al periósteo, que se desplaza hacia la glándula lagrimal, fijándola, y en el momento que se hace la anudación, esa glándula lagrimal, esa porción de la glándula lagrimal se reposiciona y nos mejora mucho el contorno palpebral en el postoperatorio de estos pacientes. No pasar por alto una tosis. Siempre que estamos evaluando a un paciente con de blefaroplastia, mirar muy bien el reflejo pupilar, mirar la función del elevador. Acá tenemos una paciente con una tosis palpebral mínima izquierda que le realizamos en el intraoperatorio una corrección de tosis palpebral por vía posterior. Cuando hacemos este tipo de corrección, uno lo que hace es que simultáneamente corrige el volumen de la órbita, porque se empieza a ver muy bien el paciente. Y cuando hacemos una blefaroplastia y se nos presenta una tosis, muy probablemente fue que se nos pasó y no hicimos la corrección oportuna ni el diagnóstico oportuno para haber realizado esta corrección. Entonces acá un ejemplo de blefaroplastia combinada con tosis palpebral, que puede ser por vía anterior o por vía posterior. En este caso es una blefaroplastia superior asociada con una corrección vía posterior derecha e izquierda. ¿Cómo es la corrección de la tosis palpebral tipo conjuntivo mieloirectomía? Entonces vamos a hacer un resumen de lo que llevamos. Colocamos nuestro anestésico, el paciente está sedado. Tomamos un punto en el borde palpebral con seda negra y ya más o menos tenemos la cantidad de corrección que queremos realizar en el paciente. En este caso se le colocó el caliper a 4.5 milímetros y vamos sobre el borde superior de la conjuntiva a colocar una seda negra. Esa seda negra lo que va a hacer es traccionar la conjuntiva para después lograr poner nuestro clamp de tosis. Entonces, en este caso, vamos a corregir 9 milímetros de corrección, porque son 4.5 adelante, 4.5 puntos atrás de resección del músculo de Müller. Entonces, en este caso, el paciente colocamos el clamp. Previamente, este paciente, pues, para llevar a cabo este tipo de cirugía, se le ha hecho una prueba de neosinefrina positiva con buena función del elevador. Entonces, está indicado realizar este procedimiento en este caso. Ya con la pinza en posición,
pasamos un punto de catgut crómico hacia la derecha, nos devolvemos, o sea que hacemos doble hilera de sutura. Esa sutura va a permitir que hagamos el pliegue, donde vamos a hacer el pliegue del Müller para hacer su correspondiente acortamiento y elevación. En este momento, pues ya cortamos la sutura y vamos a retirar la pinza, el clamp, traccionamos con los hilos el fragmento de conjuntiva y resecamos totalmente la conjuntiva y ya terminamos nuestro procedimiento. Ahí termina el procedimiento, reposicionamos el párpado y finalizamos nuestra corrección y continuamos con la blefaroplastia en este caso. Cuando estamos ya haciendo la blefaroplastia, tener en cuenta siempre que ya tenemos nuestra sutura, colocar los 3 puntos cardinales. El del centro, muy importante, hacemos la tracción en la porción lateral con un gancho de tracción. Ese gancho de tracción nos permite que se alineen las heridas y lo que prácticamente estamos haciendo es una sutura en línea de la herida del párpado. Muy importante en el canto medial este punto que estamos colocando para que no vayamos a generar después pliegues anormales en esta zona y generemos un epicanthus secundario. Después procedemos a la sutura continua. Esa sutura continua la realizamos con Prolene 6.0. Este procedimiento lo realizamos bajo microscopio. Traccionamos la piel. Es muy importante cuando llegamos al final que no nos vayan a quedar sobrantes de piel y se nos genere una oreja de perrito y entonces haya que la necesidad de corregirla. Entonces ahí ya finalizamos prácticamente la blefaroplastia y quería comentarles y compartirles que también hoy en día tenemos tratamientos complementarios. Dentro de los tratamientos complementarios que nombré previamente, el botox, los rellenos, los hilos, tenemos el láser de CO2. En el caso de la izquierda, tenemos una paciente que se le había realizado previamente una blefaroplastia superior y estaba muy contenta, pero en los párpados inferiores estaba notando mucha flacidez. Es una paciente joven, entonces en ese momento se le ofreció hacerle láser fraccionado de CO2. En la primera parte del procedimiento se le hizo sobre la herida del pliegue, se le acentuó con el láser de CO2 el pliegue y en este momento estamos haciendo un láser, una quemadura superficial controlada con láser de CO2 con los parámetros adecuados en los cuales empleamos energía, densidad, profundidad y nos va a generar una mejoría en la piel, una contracción de la piel y va a mejorar muchísimo el paciente. Los efectos del láser de CO2 son acumulativos, o sea que uno coloca el láser y este paciente se va a ir mejorando con el pasar de los días. Pero hoy en día tenemos otras opciones como es la radiofrecuencia fraccionada. La radiofrecuencia fraccionada también produce quemadura, produce un daño térmico controlado en la superficie. Lo que pasa es que en este tipo de tratamiento ya no controlamos la densidad porque la DA es la pieza de mano de la radiofrecuencia, que es una pieza de mano que ya trae la cantidad de disparos que quiero en esa zona, mientras que el láser de CO2 me permite aumentar la densidad, aumentar el campo, disminuir el campo. Tiene esa versatilidad el láser de CO2. Pero la radiofrecuencia fraccionada nos permite una quemadura superficial muy tenue, con muy buenos resultados y muy buena contracción de la piel. No olvidar que estamos ante un procedimiento invasivo, entonces es un procedimiento quirúrgico que requiere de todo un equipo en sala de cirugía. Siempre operamos con anestesiólogo a bordo, nuestro instrumentador, la circulante, nuestro residente que siempre nos acompaña en sala de cirugía. En este caso, pues, hacemos microcirugía de párpados. Y no olvidar que a veces
debemos de decir, no voy a operar. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente con grandes expectativas que nosotros decimos, no creo que logremos alcanzar esto, no siento afinidad con el paciente, entonces evitar estos pacientes. Pacientes con desórdenes mentales, tenerlos muy en cuenta para evitar estos pacientes. Pacientes con grandes enoftalmos, con grandes cicatrices, con grandes expectativas porque se han colocado 20,000 cosas como biopolímeros y tienen deformidades en los párpados, entonces a veces uno no sabe si lo que tiene es un biopolímero o una bolsa o una herniación de grasa. Entonces, esos pacientes hay que manejarlos con mucho cuidado y evitar entrar en pacientes que sean complicados para esperar siempre un buen resultado en nuestras manos. Entonces, como comentarios, quería informarles pues que a todo paciente que va para cirugía, contarles que es normal, como ven en esta paciente, un edema difuso, una equimosis palpebral, un párpado que se va a edematizar, unas suturas que vamos a tener que retirar a los 8 días. El paciente debe saber que no puede hacer ejercicio, que no debe exponerse a que estas heridas se nos puedan abrir. Entonces, indicar muy bien los cuidados, limitaciones de nuestra cirugía por escrito, no deben ser verbales. Entonces, muy importante eso. Acá tenemos una hoja que le entregamos a nuestros pacientes donde están los cuidados pre y posoperatorios, lo que les recomendamos en el preoperatorio. Estos pacientes les recomendamos hacerse una limpieza facial previo a cirugía 2 o 3 días antes. En el posoperatorio les recomendamos hacerse los drenajes linfáticos. Estos drenajes linfáticos se hacen con personas que hacen este tipo de cuidados permanentemente, entonces van a hacer un cuidado de la herida, terapias combinadas como calor y frío, radiofrecuencia periocular, bálsamos cicatrizantes, luz LED, y les van a recomendar el uso del protector. En algunos de estos pacientes, pues los cuidados posoperatorios, los medicamentos, realmente lo más importante es las compresas frías, no hacer ejercicio, y en algunos pacientes, muy raro, pues colocamos algún desinflamatorio. Entonces, como una recomendación personal, medir y ajustar la cantidad de piel a resecar. En mis manos siempre preservar el músculo orbicular, preservar la mayor cantidad de grasa que pueda y en algunos casos reposicionar la grasa que sea necesaria. Pero esto es un procedimiento al cual estamos enfrentando permanentemente y tenemos que evitar las complicaciones. Una de las complicaciones es la dehiscencia de suturas. Es una dehiscencia de suturas, se puede presentar al otro día después de cirugía o a los 8 días después de haberle retirado las suturas. Entonces el paciente no tiene cuidado, se frota fuertemente y se abre la herida, o no se le advierte, como esta paciente en la parte superior que vino 15 días después y ya lo que teníamos era una cicatrización secundaria ahí. En el caso de la mitad tenemos una paciente operada por otra especialidad en la cual ustedes pueden ver que el pliegue palpebral superior está por encima del pliegue a unos 12, 13 milímetros, además con suturas que no fueron continuas, sino fueron separadas empleando seda, y generó una gran cicatrización irregular que tuvimos que esta paciente manejarla como por 9, 10 meses, haciéndole muchas terapias. Finalmente la paciente mejoró. En el caso de abajo tenemos una hiperpigmentación de la cicatriz que tenemos muy en cuenta en la porción lateral. Se pueden generar retracciones del párpado, como es este caso, una paciente de 73 años operada por otro colega de otra especialidad que le realizó una blefaroplastia, y la paciente venía porque deseaba mejorar el aspecto que presentaba en su párpado superior izquierdo. Entonces esta paciente pues hubo necesidad, medimos la cantidad de piel y tenía menos de 20 milímetros conservados. El paciente tenía una retracción marcada, entonces necesariamente había un acortamiento de la lamela anterior, entonces se tomó un tejido de piel, no del otro párpado porque tiene una blefaroplastia también, entonces de otra parte, la parte posterior de la oreja, y colocamos acá nuestro injerto de piel
y este es el aspecto que tenía y la paciente pues mejoró mucho. Ustedes pueden ver aquí el antes y el después cómo mejoró, y el maquillaje en estos pacientes pues nos va a ayudar muchísimo. Acá algunos ejemplos de pacientes de antes y después. Acá pueden ver un hombre con su resultado final, una mujer en su resultado final. Ustedes pueden ver que en conjunto es un paciente que solamente se le realizó blefaroplastia superior, nada más. Pero en muchos de estos pacientes podemos además ofrecerles mejorar la calidad de la piel con un láser de CO2 o con una radiofrecuencia. Otro paciente, varón, que en el cual le realizamos solamente blefaroplastia superior, y ustedes pueden ver cómo recuperamos el pliegue en este paciente, más o menos del borde al pliegue, con la piel que queda sobrante, que no debe quedar pues liso. Estamos hablando de que deben quedar más o menos unos 6 o 7 milímetros. Otra paciente en la cual le realizamos solamente blefaroplastia. Ustedes pueden ver acá el paciente sentado, medimos la cantidad de piel que vamos a resecar, y la idea es dar esta armonía en el pliegue. La idea es que el párpado cierre, que no quede con lagoftalmos, que nuestras cirugías sean unas cirugías bonitas, naturales y no antinaturales, que el paciente queda con los ojos abiertos, ojos de asustado. Entonces, en resumen, vamos a ver un poquito cómo realizamos en un paciente una blefaroplastia superior y una reposición de la bolsa de grasa. Primero que todo, estamos en este caso midiendo la cantidad de piel con compás. Dejamos el pliegue palpebral superior a 10 milímetros y la porción superior 10 milímetros de piel. Marcamos y procedemos inmediatamente, después de marcar, a hacer la resección de la piel. La piel, en este caso, no resecamos el músculo orbicular, empleamos la radiofrecuencia de alta, tipo Elman, que usa esta punta que tiene de tuxteno y permite una fácil procedimiento que nos favorece hacer un procedimiento muy limpio, muy seguro. No olvidar siempre colocar protector solar, protector ocular en los pacientes, siempre colocarles un protector ocular. En este caso, estamos resecando la bolsa de grasa nasal. Previo a resecarla, la pinzamos y colocamos anestésico, porque en ese momento usualmente hay dolor en el paciente. Entonces procedemos a pinzarla, le colocamos anestésico y cauterizamos. En este caso estamos diagnosticando previo a cirugía. Ya es el mismo video que habíamos mostrado previamente, donde vamos a reposicionar el prolapso de la glándula lagrimal. Entonces ustedes pueden ver que colocamos un punto doblemente armado en el reborde orbitario y después identificamos la glándula lagrimal. Entramos por un lado y salimos por el otro. Entonces queda una doble asa, y en el centro de esa asa vamos a hacer el nudo que va a generar que la glándula se vierta hacia adentro y aparezca en el posoperatorio muy plana. Lo que hablamos previamente, la colocación de suturas de guías. Estas suturas guías se deben colocar siempre una sutura central, una sutura lateral. Colocamos siempre en un punto de tracción, un punto de tracción lateral o medial que nos traccione en la sutura. En la parte medial ustedes pueden ver cómo el gancho de tracción nos ayuda a colocar adecuadamente este punto. Previamente les había informado que en esta zona no debemos de dejar menos de 6 milímetros, porque se puede generar un epicantus cicatricial que es de muy difícil manejo cuando nosotros generamos un epicantus cicatricial. Ya finalizamos la cirugía en este momento y terminamos el procedimiento. Entonces, como conclusión importante, que nosotros como oftalmólogos y cirujanos plásticos oculares estamos llamados a que seamos los referentes para indicar este procedimiento, realizarlo adecuadamente. Es un tratamiento que va a ser funcional y estético, y acompañar a todos nuestros pacientes que nos buscan para hacer un rejuvenecimiento de la mirada. Entonces estamos ante un reto
de innovar y de generar los mejores resultados posibles en nuestros pacientes. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquiera que quiera seguirme en las redes, acá tenemos el Instagram, el YouTube, la página web y mi correo electrónico. Si me quieren escribir, ahí estamos a la orden. Quiero hacerles una extensión de la invitación al congreso que vamos a tener de Sopanop, 6, 7 y 8 de noviembre. Sopanop es nuestra Sociedad Latinoamericana, Panamericana de Oculoplásticos, que va a realizar este evento precisamente en Punta Cana, donde los esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Qué bonita charla. No sé si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano o de repente escribirla en el chat. Doctor, yo le quería hacer pregunta. ¿Qué opina usted de operar? Por ejemplo, a veces llegan a la consulta pacientes muy jovencitas de 20 tantos años, ¿no? Que a veces por genética tienen acá un gordito, ¿no? Pero ellas están obsesionadas con sacárselo. ¿Qué opina usted de operar a esas pacientes así tan jóvenes? Buena pregunta. Sí, cuando tenemos pacientes muy jóvenes, pues de acuerdo a lo que tengamos de paciente, cómo es nuestra apreciación del paciente, pues mirar a veces nos llegan pacientes que realmente uno dice, bueno, necesitan la cirugía porque por genética tienen unas bolsas marcadas, o en los párpados inferiores también lo tenemos, las bolsas inferiores, en los superiores las bolsas desde muy pequeñas. Entonces esos pacientes pueden clasificar, pero tener en cuenta la edad del paciente. Hoy en día yo, pues esos pacientes les cambio el chip y les ofrezco como opción realizar un láser de CO2. Cuando uno tiene a la mano el armamentario de aparatología, puede ofrecer, en vez de hacerle una resección de piel, le hago una blefaroplastia láser con CO2. ¿Qué me va a hacer la blefaroplastia láser CO2? Pues contraer la piel, pues esa piel va a mejorar, el paciente va a quedar contento y no hemos realizado ningún proceso invasivo en los pacientes. Entonces, yo diría que esa podría ser una opción si uno la tiene a la mano. Si no la tiene a la mano, pues realizar un procedimiento con mucho cuidado, si es el caso. Ok, doctor, muchas gracias. Aquí en el chat están poniendo una pregunta. Cuando habla de respetar 6 milímetros en la porción medial para evitar el pliegue epicantal, ¿desde dónde hasta dónde se miden esos 6 milímetros? Preguntan. Sí, solamente es que como llegamos al punto lagrimal, entonces superior, en esa zona debemos tener mínimo, o sea, no podemos bajarnos a 3 o 4 porque vamos a hacer un pliegue o un pliegue o un epicanto cicatricial. Entonces ahí conservar más o menos los 6 milímetros del borde a donde está la incisión. Eso es lo que quería mostrar ahí, como que no nos bajemos más, no hagamos tan extendida la incisión medial, porque si la hacemos muy extendida vamos a bajar más y vamos a estar a 2 o 3 milímetros del borde, y es cuando generamos secundariamente el pliegue epicantal cicatricial. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, creo que no hay más preguntas. No se imagina cómo le agradecemos esta charla tan bonita que nos ha dado tantas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para la cirugía de párpados, sobre todo en los pacientes, ¿no? Qué importante todo lo que ha dicho sobre documentar, sobre saber escoger el paciente, porque, claro, pueden ser unas técnicas muy conocidas por el cirujano, ¿no? Pero nunca sabemos cómo va a ser el paciente, cómo va a cicatrizar, cómo va. Entonces es importante explicar todo, ¿no? Lo que puede pasar y lo que no puede pasar, para que el paciente esté informado antes, ¿no? Qué importante todo lo que dice. Muchas gracias, doctor, por su charla. Bueno, Yuri, no, pues
Gracias por la invitación. La idea era mostrar algo muy básico, pero pues de eso básico es lo que hacemos todos los días. La cirugía de párpado es una cirugía de simplemente escoger bien el paciente, evitar hacer lo que es exagerado. A veces queremos quitar más piel y no debemos de quitar más piel. Es preferible en el caso de la blefaroplastia, menos es más, porque es mucho más fácil que cuando nos queda un paciente insatisfecho porque le quedó un exceso de piel, entrar a hacerle un láser de CO2 para retocar a ese paciente, una radiofrecuencia, o pues ya si toca, le hacemos la resección de piel que quedó faltando. Pero cuando nos pasamos, resecamos exceso de piel, eso sí es una complicación porque son pacientes que quedan con un lagoftalmo sintomático generando un ojo seco permanente, una exposición que les daña la vida. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos, los quiero mucho. El doctor Rioja le estaba saludando por el chat, doctor. Ay, a Miguel, un abrazo bien grande, Miguel. Gracias nuevamente, doctor, y muchas gracias a todos los asistentes. Creo que había un póster para publicitar un curso que va a haber el 29 de octubre sobre trauma ocular. Yuri, a ver. Gracias, doctor. Con todo gusto. Muchas gracias, Tono. Gracias, Antonio. Gracias, Enrita. Muy buena la charla. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Charla. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Miguel. Te vamos a volver a invitar. Bueno. Ya, un Gracias. abrazo grandote. Felicitaciones, para Antonio. todos. Muchas felicitaciones. Abrazos. Abrazos, Rosita. Abrazos a todos. Gracias. Solo hacerles recordar que el 29 de octubre tenemos las charlas de trauma ocular. Los esperamos a todos. Gracias por su asistencia.